Bienvenidos de nuevo a Yupana Club, nuestro canal Podcast 1, cómo se venció a Enigma según el cine. El código Enigma, película que en inglés recibió el nombre de The Imitation Game, es una película estadounidense del 2014. Se basa en la obra biográfica de Alan Turing, The Enigma, escrita por el matemático Andrew Hodge. Aquí estamos de nuevo siguiendo nuestra línea, nuestra corriente de ver las matemáticas desde otro punto de vista. Aquí encontramos un dato muy interesante. Por ejemplo, The Enigma fue escrita por el matemático Andrew Hodge, lo que indica que esto no está siendo llevado al cine de una forma por llevarla, digámoslo así, sino que se están haciendo cosas bien hechas. Los guiones están siendo no solo escritos o de pronto asesorados por personas que saben de matemáticas. Primero vamos a contextualizar a los oyentes diciendo que Enigma era un arma secreta de los alemanes, digamos una máquina secreta de los alemanes que encriptaba mensajes durante la Segunda Guerra Mundial. ¿Pero qué es encriptar? Encriptar consistía en convertir información en un mensaje mediante códigos para que esta información fuera difícil de entender. Esta historia se va a desarrollar en 3 periodos. El presente, donde inicia la cinta en 1950, con un Alan Turing siendo investigado por la policía británica debido a su homosexualidad. Hay que recordar que en Inglaterra, en la primera mitad del siglo XX, esta preferencia de tipo sexual era considerada un delito. El pasado, en la década de 1920, con el recuerdo de Alan Turing siendo adolescente mientras experimentaba la transición de la amistad al enamoramiento con su compañero de internado y protector Christopher Morcom, y una etapa posterior, 1939, en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, con las peripecias de Turing y un equipo de expertos del servicio secreto inglés, que, decididos a descifrar el código de las máquinas Enigma empleadas por el ejército nazi para sus comunicaciones, empezaron a contratar lo mejorcito que había en cuanto a genios, mentes brillantes. La mayor parte de esta historia transcurre precisamente en lo ocurrido en 1939, es decir, en el conflicto, la Segunda Guerra Mundial, cuando la corona inglesa recluta a un conjunto de matemáticos, académicos, criptógrafos, lingüistas y campeones de ajedrez para desarrollar una guerra alterna a la que se sostenía con armas en los frentes militares. A esta guerra alterna se le llamó una guerra matemática. Hay que recordar que durante la Segunda Guerra Mundial las matemáticas jugaron un papel importante en la construcción de armamento, descifrar mensajes, codificar mensajes, algo que no debería ser así. Las ciencias deberían ayudar a la paz, a la no confrontación y no a una guerra. Pero bueno, se le llamó una guerra matemática, donde las mentes brillantes fueron una parte principal del conflicto. La misión de este equipo no era otra que
desentrañar los misterios de la máquina Enigma. Recordemos que esta máquina era de los nazis, una máquina alemana que encriptaba los operativos de guerra y cuyos códigos se consideraban imposibles de descifrar. En este contexto emerge un nervioso y poco sociable Turing, protagonizado por Benedict Cumberbatch, quien, a diferencia del resto de sus compañeros, creía firmemente que solo una máquina podía derrotar a otra máquina. Sin dudarlo, él empieza a construir, su máquina para hacerle competencia, hacerle esa guerra matemática a esa máquina Enigma. Entonces construye a Christopher, aparato que combatiría a Enigma, no sin antes afrontar sospechas de espionaje, desencuentro con los demás integrantes del equipo, la desconfianza inquisidora del comandante Denniston al mando de la operación y un compromiso de matrimonio negociado con Joan Clerk, protagonizado por Keira Knightley. Todo ello con el costo social de ser diferente como sustrato. Si bien se ha documentado una serie de imprecisiones históricas en la película, es posible conceder que se realizan en pro del drama fílmico. Hay que cambiarle cositas pues para que la película lleve un hilo y sea entretenida, del cual surge una atmósfera deleitable de suspenso y empatía con el protagonista. Aquí una de las imprecisiones es que nos dan a un Alan Turing solitario, inquieto, sin sentido del humor, pero dice las biografías que el hombre, por el contrario, era alegre, abierto y sociable. Aquí lo pintan incluso hasta petulante. El código Enigma sí hace justicia a la verdad simbólica, pues expone y remarca la trascendencia de quien hoy es considerado el padre de las ciencias de la computación y de la inteligencia artificial. Para los entendidos en temas matemáticos y tecnológicos, no solo resulta interesante remontarse al proceso que dio origen a las actuales computadoras y a la revolución digital que hoy vivimos, pero que todo es producto de las condiciones económicas, políticas, sociales y tristemente también el producto de la más dolorosa conflagración bélica que haya conocido la humanidad. Por otro lado, es importante resaltar de la película la crítica social que nos presenta el código Enigma desde el punto de vista de los derechos ganados por los movimientos de la diversidad sexual. Resulta ofensivo el pago con el que el gobierno inglés reconoció el trabajo de Turing, la castración química, luego de ser condenado por indecencia grave a causa de sus preferencias sexuales. Eran otros tiempos, sí, pero someter a esto a quien fuera artífice de la victoria de los aliados en la Segunda Guerra Mundial obliga necesariamente a una profunda reflexión sobre las injusticias y las vilezas sociales. Gracias a Turing, que descifró el código Enigma, se acortó la guerra y se pudieron salvar, según proyecciones realizadas, 14 millones de personas. El código Enigma figuró con 38 nominaciones en los más importantes festivales de cine. Ganó el Oscar por mejor guión adaptado. Muchas gracias por su atención y no olvides suscríbete.